¿Cómo fueron realmente construidas las pirámides de Giza? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en su construcción? ¿Eran realmente tumbas para los grandes faraones? ¿O hay más historias ocultas en torno a su construcción? Abramos nuevamente el archivo dedicado a uno de los pueblos más antiguos de la humanidad y sus secretos. Escuchemos Los Misterios de Egipto, volumen 2. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y yo, te abramos las puertas de Misteria. Hola chicos y chicas, Hola. Bienvenidos a un episodio nuevo de Misteria y hoy les traemos un tema realmente fascinante, la creación de las pirámides de Egipto, y podríamos salir de dudas respecto a ¿fue solamente un acontecimiento humano o realmente tenemos ayuda extraterrestre? Porque puede sonar loco, Joe, la verdad puede sonar algo loco, pero es una de las teorías más resonadas respecto a la creación en cuanto a las pirámides se habla. Así es, vamos a empezar con el segundo volumen de Los Misterios de Egipto. En el primero ya tocamos lo que ocurría dentro de las pirámides, si lo recordarán. Ahora vamos a tocar a la pirámide tal cual. ¿Qué es lo que pasa con esta pirámide? ¿Cuándo llegó esta pirámide? ¿Cómo llegó esta pirámide? ¿Quién trajo esta pirámide? Que en realidad son tres, ¿no? Las tres grandes pirámides de Giza. Giza, no sé cómo lo pronuncian, yo lo pronuncié medio raro, pero ya saben que Giza. La pronunciación para mí no es lo mejor, pero aquí estamos en el siguiente episodio, Misterios de Egipto, volumen 2, pero antes de entrar a lo que nos truje Chencha, Selma, redes sociales. Estamos aquí, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Misteria y le pueden dar like al video si les gusta el contenido que subimos. Igual los invitamos a que se suscriban, los ayudan demasiado de hecho haciendo esa acción, y pueden darle campanita para que les informe cada que nosotros subimos video. De igual forma los invitamos a que nos visiten en nuestros canales de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde subimos contenido diario para que ustedes puedan darse un poquito más de temas de esto paranormal, fenómeno ovni o cosas así, que amplían nuestros temas. Así que por allá los invitamos porque también va a haber sorpresas luego por ese lado. Contenido variado en redes sociales, así que ya saben, síganos. También gracias a quienes nos escuchan en Spotify, a todos los que siguen, voten por el podcast Misteria, 5 estrellitas, gracias a todos por seguirnos. Y vamos a comenzar con este tema, Selma. El misterio de las pirámides de Egipto y su construcción. Hay muchísimas teorías y hay mucho que la gente dice, para mí que no fueron los humanos. Porque ya sé lo que ustedes quieren escuchar. Ustedes aquí están por el fenómeno ovni y no lo nieguen. Están aquí porque dicen, a mí no me hacen tonto. Vino un marcianito y nos construyó la pirámide. No, fíjate que no es tanto esa teoría de que un marciano construyó la pirámide, sino que les pasaron el conocimiento y tecnología para desarrollarlo. Es muy diferente. Y sobre todo Correcto. En el aspecto que hasta el día de hoy muchas teorías y hay muchos enigmas respecto a cómo lo realizaron. No se descarta obviamente el trabajo humano, porque la elaboración de las pirámides de Giza aproximadamente se llevó en 400 años con una cantidad inmensa de mano de obra. Para el tiempo y todas las cuestiones que se dieron, efectivamente se pudo realizar, pero no se contaba con tantos elementos como por ejemplo a lo mejor grúas o herramientas que te permitieran realizar estructuras tan definidas. Ahora, tiene muchas características que son poco probables, o sea, que tuvieran un desarrollo tecnológico para esa época, que por eso los científicos no han podido resolver un enigma. Hay respuestas de que sí pudieron realizarlos ellos, porque efectivamente lo realizaron, pero se dice que con ayuda, o sea, no que se las hicieron, con ayuda y conocimiento de personas con un desarrollo avanzado. Entonces, esa es la teoría de por qué hay extraterrestres en la elaboración de las pirámides de Giza. Sin embargo, no hay que quitar también el dedo del renglón de que, pues, la mano humana, los obreros humanos, que se especula mucho de si fueron o no fueron, ¿cómo se dice? Esclavos de el faraón Keops, Kefren,
y miserinos, ya sabes, de que tomaban a sus esclavos para tomar la tierra, para hacer las piedras y entonces construir las pirámides. Eso es discutible, de si va a ser pueblo o si va a ser esclavos. Yo estoy más a favor en que, claro, que se utilizó manos de esclavos para la construcción, pero Selma tiene un punto importante. No vinieron los marcianitos a construirla, sino de que alguien dirigió la estructura de la pirámide, el sitio donde va situada la pirámide, la estrategia que se va a utilizar para construir esta pirámide. Sin embargo, también hay teorías en las que no nada más aparecen estos seres divinos universales, sino que pues simplemente también pudo ser que los faraones en su magnificencia y en su vanidez dijeron: quiero construir este templo y ustedes, aunque se tarden toda su vida y entreguen su vida ahí en esa construcción, la van a hacer porque está en mi deseo. Y como soy un dios, recuerden lo que dijimos en los misterios del volumen 1. Hablando de dioses, Joe, o sea, considerando que a lo mejor sí hay actos de vanidad o de narcisismo, si lo quieres llamar de esa manera, pero no hay que olvidar que se tardaron 400 años en la elaboración. Una cantidad de tiempo que no era suficiente para que una persona pudiera dirigirlas. O sea, es ahí sí, justamente, y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de este episodio que va a haber como muchas opiniones como contradictorias, tanto porque queremos lo racional con lo que no ha tenido respuesta ni lógica. Entonces eso es justamente la dualidad y los misterios que Egipto hasta el día de hoy nos han estado dando vueltas en la cabeza y rondándonos. ¿Qué es lo que sucedió? Porque no se le ha podido dar al 100% una respuesta clara de todos los efectos, porque no solamente es una cuestión de elaboración, sino de construcción, de cómo permitían que, por ejemplo, estas pirámides eran generadoras de energía, de también de cómo por fuera podía haber cierta temperatura a altos niveles y por dentro seguía permaneciendo lo mismo, porque no había, o sea, una temperatura aún mucho más baja, porque no permitían que inclusive los rayos o la luz de fuera entrara dentro de las pirámides. Son muchas incógnitas, que por eso es que una de las teorías más rebuscadas es el apoyo de un fenómeno no humano. Sí, porque las fechas no cuadran, el tamaño de la pirámide no cuadra, el tamaño de las piedras, el peso y la manera en la que tienen que subir tantas piedras tan alto a ángulos tan increíbles no cuadran para los investigadores. Entonces se han buscado 1001 respuestas a cómo fueron creadas. Entre esas 1001 respuestas hay una muy interesante que sigue permeando hasta el día de hoy. Fue muy antigua. Esta fue hecha por Heródoto, que fue un historiador y geógrafo griego, ya saben, de la antigüedad, de esa antigüedad donde existían los grandes filósofos. Estos cálculos son conforme a su mentalidad en ese entonces, no concuerda con lo que nos están diciendo varias fuentes hoy en día. Según Heródoto, lo que yo lo veo un poquito medio extraño, pero ¿por qué no? Hay que tomar en cuenta también esa información. Las pirámides fueron construidas, bueno, la gran pirámide, no las tres. La gran pirámide, que es la pirámide de Keops, fue construida en 20 años, según la inscripción jeroglífica en cursiva que está en las cámaras de descarga y que está fechado en el año 16 del reinado de Jufu, es decir, del faraón Keops que mandó a hacer su pirámide. Entonces, suponiendo que estas obras empezaron en el año 2 del reinado del faraón Keops, el sitio quedó construido en una totalidad de 14 años. Aproximadamente, redondeándolo, nos da un total de 20 según este historiador griego, Heródoto. La cosa es que según sus cálculos, ocuparon únicamente 3,000 obreros, aproximadamente, obreros más o menos, 3,000 obreros trabajadores directamente en la construcción de esta pirámide. Entonces, sabiendo que cada grupo tenía un aproximado de 10 personitas, daban un total de 300 grupos en la construcción de la pirámide de Keops, lo cual da como un resultado, según los cálculos de este historiador, de este gran geógrafo, un resultado de 132 a 133, 34 piedras calizas de las que están construidas las pirámides al día que eran movidas y colocadas en su sitio. Estos bloques eran muy difíciles de subir por el tamaño y por el peso, lo que nos cuenta Heródoto. Ahora, por la altura en la que se encuentran y tomando en cuenta la inclinación de la pirámide,
La velocidad a la que se tuvieron que subir estos bloques uno a uno debió haber sido muy lento en las primeras hileras, es decir, en los cimientos de la pirámide, porque eran más piedras, porque hay una mayor superficie que cubrir, pero conforme vas subiendo a la pirámide, pues ves que va haciéndose en piquito, entonces necesitas cada vez menos cuadritos de piedra caliza para rellenarlos. Al ir subiendo piso con piso, era más rápido, entre comillas, el trabajo de construir ya una hilera y luego otra hilera y otra hilera. Era menos tiempo porque eran menos los bloques invertidos en esa acción. Ahora, cada bloque aproximadamente se iba a tardar al final, ya al llegar hasta arriba, para desde el piso a subirlo hasta la punta de la pirámide o los pisos superiores, un mínimo de 2 días a mínimo 24 horas de trabajo por cada grupo de personas. Es decir, 10 personas subían un bloque en 48 o 24 horas. Y teníamos 300 grupos de personas que se subían 300 bloques. Lo que hacía o agilizaba la cantidad de bloques por día que se podían subir. Estos bloques no alineaban a la perfección, a pesar de que cuando entran a las pirámides y ven que están perfectamente colocados, lo que los historiadores están de acuerdo con Heródoto es que aquí no estamos dando ninguna intervención divina. Paréntesis, no estoy diciendo nada de ninguna fuerza divina o tecnologías extraterrestres. Es únicamente mano de obra humana. Por eso, las piedras no podían ser perfectamente rectangulares o cuadradas para que encajaran perfectamente. Eran muy similares, aunque variaban los tamaños, y en los espacios en los que no cuadraban se utilizaban cosas como cal, como misma piedra o tierra caliza del lugar, y lodo, para que esos mini huequitos que quedaban entre roca y roca, pues los rellenaban. Conforme iban pasando los siguientes pisos, el peso cimentaba los anteriores, haciendo que comprimieran. Al hacer la compresión, pues los espacios se reducían muchísimo más. Entonces, al ser muchos metros de roca, los espacios cada vez mermaban y mermaban hasta el resultado del día de hoy, que es una exactitud increíble debido al paso del tiempo, que el peso incidió sobre los ángulos de estas piedras y hicieron que con el tiempo cuadraran perfectamente. Ahora, ¿cómo le hacían para subir estos bloques según Heródoto en estas instancias? Él decía que estos eran subidos a través de palancas que permiten grandes pesos para ser izados mediante poleas, y pocas personas podían ir subiéndola por la superficie de la pirámide durante pendientes muy pronunciadas. A cada paso los maderos eran desplazados para evitar que el bloque se deslizara hacia abajo, y los hombres podían tomar un respiro, subir un siguiente escalón, subir los maderos, y la polea volvía a subir con las palancas estas mismas rocas. Era un trabajo arduo que duraba 24 horas del día, como les decía, de 24 a 48 para subir un solo bloque. Y recuerden que él en sus cálculos eran como 300 grupos de personas, entonces 300 piedras que eran subidas aproximadamente. Al final, los bloques eran extraídos de canteras propias de la meseta de Giza, que son los bloques con los que se construyó. Y es que es justo ahí es donde entramos, porque Dime. o ahí empiezan a surgir varias dudas. Uno, porque efectivamente si nos vamos a un raciocinio general, que fue la mano o la herramienta humana, como dices, pueden ser palancas para mover y colocar los enormes bloques de piedra. Una, el esfuerzo físico era demasiado. Por mucho que lo quisieras mantener 24/7, no te daba el cuerpo humano para desarrollarlo de esa forma. Dos, que tenías que tener el material ya justamente al lado de donde tú estás construyendo. Para que tengan una dimensión, las pirámides, por ejemplo, de Keops en este caso, aproximadamente abarca 8 canchas de fútbol y un edificio de 40 pisos de altura en la actualidad. O sea, no estamos hablando de que es una pirámide pequeña. Por lo que para la cantidad de personas que las está por ejemplo ahorita diciendo yo por medio de palancas, porque sí se maneja esa teoría. Para iniciar, no se sabe exactamente cómo lograron transportar esos bloques de las canteras hasta el lugar de la construcción. Por eso te decía, para iniciar tendrían que haber ya transportado todas esas piedras y cantera hasta el lugar a donde se iba a realizar. Una de las teorías también fue que usaron rampas inclinadas para subir los bloques, y algunos de estos también podrían haber utilizado como barcazas para transportarlos a través del río Nilo. Sin embargo, no se pudo comprobar una evidencia concreta, y aún el misterio de la construcción de las pirámides de Egipto fue que más o menos las coordenadas donde se encuentran ubicadas estas pirámides están dentro del mismo dato de
lo que son iguales a la velocidad de la luz. ¿Cómo? No sé si ¿Cómo? Ahí ya me Por perdí. ejemplo, las coordenadas donde se encuentran las pirámides de Egipto equivale a lo mismo que es la velocidad de la luz. O sea que ya fueron construidas y desarrolladas en un lugar específico a donde efectivamente la velocidad de la luz, o sea, los datos coinciden con las coordenadas. Si tú buscas velocidad de la luz con coordenadas de la pirámide, son muy similares. Entonces ya había como un dato anterior a que ellos ya tenían un conocimiento ancestral. Las tres pirámides están perfectamente alineadas y prácticamente sus caras miran a los puntos cardinales, por eso se consideran que tenían conocimientos cósmicos desarrollados. No solamente estamos hablando de mano de obra y de ingeniería, sino ya de conocimiento prácticamente cuántico y de un conocimiento cósmico. Los bloques de las pirámides estaban embalsamados con diseños de rótula. ¿Qué quiere decir esto? Que las pirámides están suficientemente bien desarrolladas para que en caso de que haya un desastre natural o terremoto, ellas no sufran algún daño. Es una ingeniería avanzada. Es hermoso. Es hermoso. Y dentro de las pirámides, lo que te repetí hace rato, y justamente también se vio en Misterios de Egipto, volumen 1, que las pirámides no permitían el acceso de la luz exterior. O sea, están realmente comprimidas y, así es. Por ejemplo, podrías estar a 40 grados de temperatura afuera, pero siempre la temperatura dentro de las pirámides era de 20 grados. Adentro está fresquito, gente, ¿eh? No crean que es como que un horno humano. No, está fresquito. A pesar de que el espacio es reducido, está muy fresquito. Estos bloques que dice de la cantera, Selma, perfectamente, nada más para terminar la información, eran piedra caliza de las investiduras traídas de Tura. Tura pues está prácticamente cercano a lo que es la pirámide. Y estos bloques de granito rojo que embisten el interior de las cámaras, como la cámara de la reina, la cámara del rey y todo esto, eran traídas desde la lejanía de Asuán. Por eso dice Selma, y bien dice, ¿cómo fue posible que desde Asuán o aquí de la parte de Tura eran pues extraídas, así como que cinceladas por el hombre, y luego traídas hasta donde tenía que ser, que no era muy lejos tampoco, la pirámide, pero no dan las cuentas por lo pesado de las piedras, cantidad de hombres que hay que ocupar para traerlas, y todavía te falta subirla hasta la dimensión de la pirámide. Tanto de longitud como altitud. Exactamente. Esto que dice Heródoto fue retomado por muchos antropólogos, porque es una teoría que todavía es aceptada hasta hoy en día. Quienes no creen en el fenómeno no humano, en el fenómeno ovni, en fenómenos celestiales y este tipo de cuestiones, es de las teorías pues que permean aún hoy en día. En el año 2014 se le añadió un plus más a esta teoría de Heródoto, que fue hecha por el ingeniero estructural galés Peter James. Esto de que los bloques ocupaban subirlos en polea podía ser un poquito complicado. Lo único que él modificó es que se ocupaban andamios, como en las construcciones, andamios con los que igual con poleas eran subidos para poder transportar piso por piso por piso, porque la teoría de Heródoto pues está tan bien hecha que muy difícilmente, pues según la comunidad científica, se puede desfalcar en estos momentos como para pensar en otras cosas, hasta que llegó Peter James y dijo, mira, tal vez no solo con polea, sino también con estos andamios que podíamos transportar. Estos transportes de los bloques en un ángulo tenían que ser manejables, y las rampas que dice Selma tendrían que haber sido tan grandes como la propia pirámide para haber alcanzado el cuarto de milla de longitud, que son los 400 Ahora imagínate metros que lo rodean. Una rampa de aproximadamente de 40 pisos de altura. Exactamente. O sea, para empezar, era la cantidad de gente que él mencionó era insuficiente. Uno, era insuficiente. Dos, de dónde sacaban el material y cómo lo trasladaban de un lugar a otro, porque a lo mejor era uno los instrumentos que utilizaban para la construcción, pero también tenían que tener los instrumentos necesarios para traer todos esos materiales al lugar a donde se iba a desarrollar. Se tuvo que prácticamente planear el lugar específico donde se iba a desarrollar. ¿Por qué? Porque muchos, como lo saben, las pirámides tanto en México como las de Giza están perfectamente alineadas. Entonces tiene que tener un conocimiento astrológico. Realmente, si fue a través de 100% el hecho humano, el tiempo, por lo que mencionas que tú dices que aproximadamente máximo 20 años, aún así siento que era insuficiente para poder desarrollar todo
tan específicamente o estaban excesivamente avanzados, porque acuérdense que el nivel de vida también para esos entonces, una persona de 30 o 40 años ya era un adulto del muy muy viejo y ya a punto ahora sí de pasar a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque no contaban con una misma alimentación, o sea, tenías muy poco tiempo para adquirir conocimientos y desarrollarse. No es como ahorita que las personas llegan a una edad avanzada de 70 u 80 años. Ellos fallecían en cierta medida pues muy jóvenes. Es por eso que hay muchos cuestionamientos de cómo se desarrolló y que a pesar de que existen teorías, realmente estas teorías no, por el aspecto científico, no han tenido la validez oficial para decir efectivamente se desarrolló de esta manera. Así es, se siguen peleando con la idea de aferrarse a que, o sea, hay que tener fe en la humanidad, y pues pasaron años y pues hubieron muchos muertos, y quien empezó la pirámide no vio la final, el resultado final, porque pasaron varias generaciones, porque pues es el ámbito científico, gente, es la gente que no va a estar creyendo en otras fuerzas superiores. Esto es lo que se sabe en cuanto al mero hecho humano, es decir, en la idea de que el faraón en su idiosincrasia dijo: yo quiero una tumba y tú, humano, vas a construirlo para mí. Entonces, esta es la teoría que engloba el cómo simplemente los humanos en una intervención externa pudieron haber construido la pirámide, y cómo la gente se tiembla la cabeza, de la parte pensando cómo pudo haber sido. Ahora vamos a la siguiente parte, a la parte interesante, a la que la gente de Misteria quiere escuchar. ¿Cómo y quiénes pudieron haber intervenido para que unos simples humanitos que no tienen el poder o tal vez tanto conocimiento puedan tener unos sitios tan majestuosos estratégicamente puestos? Este dato que dice Selma, por ejemplo, de que coinciden con la velocidad de la luz y todo lo que está alrededor, bueno, sí, están ustedes en lo correcto en pensar de que son seres superiores al humano los que vinieron a decirle al faraón: ¿sabes qué? Miren, esto es muy curioso y me cae un 20 bien cañón. Vienen y dicen al faraón Keops, por decirlo así: soy tu dios, llámame como tú quieras. Entonces ellos, y en su idiosincrasia, dicen: Osiris, Dios Osiris, ¿eres tú? Sí, yo vengo a convivir contigo. Lo que voy a hacer es hacer tu reino más grande. Quiero que complazcas a tu rey, a mí, a tu Dios, y vas a hacer lo que yo te diga. Conforme a esta tecnología, conforme a estas personas que voy a traer para que ayuden a tu gente, vas a construir esta magnífica pieza de arte que va a ser culto hacia mí. Entonces el faraón Keops dijo: de acuerdo, a su servicio, mi señor. Entonces va y le dice a su pueblo: ¿saben qué? En mi deseo está construir este templo que va a tener mucho simbolismo para nuestros dioses, tanto Isis como Osiris. Recuerden que Isis y Osiris eran los dioses, son como los dioses superiores en esta cultura egipcia. Entonces el pueblo pues tenía que obedecer sí o sí a su señor, a su soberano, y se comenzó la construcción de la pirámide con tecnologías que muy probablemente no eran de este planeta, que venían fuera. Este ser, como ustedes ya están viendo en sus cabecitas, probablemente no era el dios Osiris que ustedes estaban viendo en sus mentes, sino un ser superior, es decir, un ser de fuera de este planeta, que vio en los humanos un ligero potencial de, miren, aquí podemos construir algo que nos va a favorecer a nosotros como especie, allá en donde estamos o en donde vivimos. Vamos a manipular porque van a servirnos a nosotros. Ellos están muy contentos con la idea de un dios, presentémonos como sus dioses. Entonces hagamos que ellos construyan para nosotros. Aquí me cae un 20 bien importante y bien bonito, porque hay un periodo que se cuenta mucho en la historia egipcia, que es el periodo Septeti. Este periodo Septeti es el periodo que se inscribe tal cual, que es cuando los hombres y los dioses vivían juntos en la tierra. Y no es una ideología así paradójica, no. Es que realmente convivieron mano a mano como seres mortales, aunque ellos eran inmortales para los egipcios. Realmente estuvieron en la tierra conviviendo con los humanos. Sus dioses, Isis, Osiris, Septis, todos ellos, Ra, estuvieron conviviendo durante estos miles de años, porque no nada más un faraón estuvo junto con ellos, sino varios, en la temporada Septeti. Así se le conoce en la época egipcia, Septeti. En esta época Septeti, los egipcios recibieron de sus dioses, que ya están ustedes pensando, no eran dioses, eran los extraterrestres que venían. Ok, llamemos los dioses. De sus dioses, el conocimiento astronómico, matemático, físico, para poder llegar a construir grandes cosas como las pirámides.
ese dios o ese ser en específico que se hizo llamar Osiris llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo soy tu dios, quiero que construyas esto. Entonces, justamente lo que dice Selma, y voy a agregar un dato bien curioso, es que cada pico de estas pirámides fue instalado justo debajo de la tercera estrella que constituye el cinturón de Orión. Este ser dio esta idea y este conocimiento, ¿sabes qué? Aquí va a estar construido porque el pico de esta pirámide va a dar a esta tercera estrella. Los egipcios pensaban que este conjunto de astros correspondían a Osiris e Isis. Decían, a estas estrellitas que estamos viendo y que mi pirámide apunta, está regido por Isis y Osiris, que son los dioses que están conviviendo con nosotros. Y que independientemente de que fueran, por ejemplo, independientemente de la cultura egipcia, también hay que tomar en cuenta que las demás culturas donde se desarrollaron y crearon pirámides, también mencionaban a los dioses del cielo. Y muchos de ellos tienen en sus jeroglíficos muchos fundamentos que han generado que nosotros creamos que existen o hubo una intervención de otros seres en este planeta. ¿Por qué? Porque tanto en la cultura, por ejemplo, olmeca, inclusive hay un olmeca que trae un tipo de disfraz de astronauta. También existe una pieza, no me acuerdo si es en la cultura maya, en la cual se ve que se le llama ahora sí que un astronauta ancestral, donde maneja palancas y obviamente las figuras que representa es parte del universo y constelaciones. También ha habido muchas figuras o muchos jeroglíficos en los cuales hacen referencia a que sus dioses eran seres pues que venían como de fuera, ¿no? Que era quien les daban como las indicaciones. Por eso es lo que se menciona. Muy posiblemente estos dioses a los que hacían referencia y a los que decían que eran seres del cielo, era muy, muy asimilado a la teoría del fenómeno no humano o extraterrestre, porque lo fundamentaban a través de eso. ¿Cómo adquirieron esos conocimientos? A través de esos dioses. Según algunas teorías, la respuesta está en la ayuda extraterrestre. ¿Y por qué de seres de otros planetas se hayan involucrado con las pirámides? Pues es que muchas personas dicen que para la edad, para la época y por todas las cuestiones que había, era muy poco probable que adquirieran conocimientos tan avanzados que justamente hasta el día de hoy los científicos no han podido comprobar ni desarrollar cómo lo realizaron, porque justamente en Misterios de Egipto volumen 1 también te mencioné mucho la cuestión de que ellos ya habían generado inclusive luz cuando todavía no se desarrollaba hasta mucho tiempo posterior. Entonces las pirámides son tan perfectas tanto en forma y alineación que es muy difícil creer que los antiguos egipcios pudieran haberlas construido sin ayuda externa. A pesar de que ya se justificó de que existían palancas, de que existían rampas, las dimensiones y toda la cuestión, no alcanzaba como la obra humana. Tenías realmente que explotar a estas personas al 100% para que ellas se pudieran desarrollar. Además, los bloques que justamente hablabas de piedra eran utilizados para su construcción, pesaban toneladas y se desconoce cómo es que se llegaban a trasladar. O sea, si pesaban toneladas y tenías a 100 hombres, ¿cómo ibas a pasar de estos hombres de donde contraías todas estas piedras al lugar de construcción y después de ahí realizar los cortes? Porque inclusive hay muchos de estos bloques que tienen cortes precisos y perfectos, y cómo lo realizaban para encajar sin que realmente fuera como desnivelada la pirámide, porque realmente sí, a pesar de que tiene una construcción que nosotros lo vemos precisa, pues era muy difícil cómo tallarlas o cómo lo desarrollarías. O estás cargando, o estás subiendo, o estás trasladando, o estás tallando. Con esa capacidad de humanos que tenías. Claro. Además hay evidencia de intrigantes en cuanto a las pirámides y las paredes que podrían indicar obviamente la presencia extraterrestre, que es lo que te decía, muchas de la historia que ellos lo contaban a través de pinturas rupestres, tipo rupestres. Entonces hay mucha información en las paredes y algunas de las inscripciones representaban figuras humanoides con características no humanas, o sea que tenían el cráneo más grande, que tenían ojos muy grandes, que eran mucho más altos, a lo que esas condiciones representaba. Sabemos que con el paso del tiempo las personas, los humanos, hemos cambiado fisionómicamente, pero para esa época no respondían al prototipo
de las personas que en ese momento o en esa antigüedad vivían. Eran muy diferentes a como ellos los representaban en las figuras. Y también se han encontrado herramientas y artefactos en tumbas egipcias que parecen ser demasiado avanzados para la época y que se supone que fueron creados en ese entonces. Entonces dicen que si estos objetos podrían ser tecnología extraterrestre que fue dejada atrás. Y sé que no, por ejemplo, no hay pruebas contundentes o concluyentes de la intervención de extraterrestres en la construcción de las pirámides. Y estas teorías, pues prácticamente lo que hacen, nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad, uno, de que no estamos solas, que ya se ha hablado en otros episodios que hay justificación, tanto por ejemplo en el episodio pasado como en la base de Dulce, donde ya prácticamente se está diciendo que existe un equipo tanto de reptilianos, grises bajos, grises altos, humanos y agente de la CIA, así como también se ha mencionado la desclasificación del fenómeno OVNI en el Área 51. Entonces sí nos hace reflexionar si al día de hoy ya nos están justificando que sí existe una convivencia, una existencia de seres con nosotros y en nuestro mismo universo. Aquí es donde nos hace reflexionar si realmente ellos ya habían intervenido de igual forma desde tiempos ancestrales. Es bien extraño también estar suponiendo o imaginándonos cuál era el propósito de estos seres en dado de que haya sido todo por su ayuda y por su decisión. ¿Cuál era la funcionalidad de que estas 3 pirámides estuvieran ahí? En esa alineación, a ellos en qué les ayudaba. A los humanos nos queda claro que es como el templo, la tumba del faraón, y ahí está el simbolismo hacia Osiris. Pero para ellos, allá arriba, cuando llegaban, ¿cuál era el objetivo? Era como un centro que te decía, mira, aquí aterriza, mira, estas son coordenadas exactas para quienes ven en tus compañeros y que lean algo importante y se lleven la información a otro sitio. Es como un mensaje para quienes van pasando. ¿Cuál es la finalidad? De si es que estos seres que eran llamados dioses en la tierra, dioses de, bueno, las personas que venían del cielo, ¿para qué ocupaban que estas 3 pirámides tuvieran estos tamaños y estas coordenadas exactas? Ahora, la obtención de energía. La obtención de energía, porque se mencionó, lo vimos y por eso es importante que si a lo mejor ven este episodio, vean el primero. Regrésense. Porque inclusive se mencionó en el anterior el hecho de que se encontraban durante un flujo de agua por parte del río Nilo y que eso lo que hacía era obtener energía, que inclusive si tú vas a la parte superior de la pirámide y obtienes algún instrumento de cobre, tú puedes obtener energía. Entonces, muy posiblemente lo que ellos están haciendo es que debido a la ubicación, al lugar astral, como lo quieras manejar, o cósmico, donde se encontraba localizado y todas las cuestiones, podría ser un foco de referencia para que ellos obtuvieran energía de la Tierra, porque se sabe que se podía obtener energía. Por eso se generó lo de la bombilla. Ahora imagínense esta idea que dice Selma con los platillos extraterrestres llegando y posicionándose justo en la cima de la pirámide para recibir y canalizar esa energía que viene desde los cimientos y que viene acumulando la energía del río Nilo, de la tierra, de la arena, de la tierra en sí. Entonces se llenan de energía, se recargan y se van, en dado caso de que funcionen con este tipo de energía, ¿no? Porque es, pues, por ejemplo, lo que se me podría ocurrir, o para sus herramientas, estas mismas que ocupaban para construcciones de otros templos. Esto que dice Selma, imagínense una tecnología tan fabulosa, grande, que puedas romper la roca en cuestión de momentos, segundos, ¿no? Minutos, y que sea tan precisa que puedas construir estos bloques rectangulares. Por ejemplo, tú has ido a las de Teotihuacán. Sí, hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, has visto, o por ejemplo, no sé, a las de Chichén Itzá. Uh-huh. Tú has entrado, por ejemplo, voy en este momento a meterme a las de Teotihuacán. Ya ves que hay algunos lugares y pasillos donde se supone que se encontraban los templos. ¿Has visto cómo están bien definidos y cortadas las imágenes y los detalles de los muros? Sí. Sí. Ahora, con una herramienta tan austera, ¿cómo lo hacías tan perfectamente desarrollado? Yo el día que fui, independientemente de ustedes si creen o no de la existencia de un fenómeno ovni o la intervención en la creación de estos monumentos,
Yo la verdad, a mí lo que me generaba mucho cuestionamiento era si no tenías herramientas como tipo láser, no tenías, por ejemplo, pues no sé, algún tipo de martillo específico como para escultor, que no dudo que ellos hayan desarrollado algún tipo de herramientas, pero ¿cómo lo hacías un corte tan preciso? Porque yo diría, ok, si fuera o estuviera desbalanceado o tuviera como ciertas fallas o fuera, no sé, que por ejemplo, una te queda chueca y la otra te queda derecha, voy de acuerdo, pero por lo menos las que yo vi, toda la línea que tenía como esos pequeños detalles de esos muros eran similares. Entonces sí fue como que dije, ¿cómo lo realizaron? No dudo en la capacidad humana, pero ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo podían definir y esculpir tanto una piedra tan detalladamente con herramientas tan básicas y sin tener un avance? Te digo, yo podría pensar que eso lo podrían así realizar ahorita con tipo láser o con alguna herramienta de calor. ¿Cómo lo hacían en ese momento? Eso es como las dudas que a mí me generaron. Ahora, estamos hablando de dos polaridades en el mundo, tanto por ejemplo en México como en Giza. ¿Cómo se coordinaron para que realmente estuvieran alineadas igual? Ahora, tendrías que tener personas con conocimiento astronómico, tanto allá como acá, muy desarrollado para que estén perfectamente alineadas. Y una de las teorías que dicta de que están alineadas es que eran precisamente los mismos seres que llegaron a Giza, los que llegaron a la Calzada de los Muertos, a decirle a los habitantes de Teotihuacán, ¿saben qué? Aquí en la antigua Tenochtitlán van a poner pirámides de este estilo, de esta altura, en estos sitios en específico, porque muy probablemente era un plan perfecto de ya los tenemos alineados y los queremos aquí. Entonces, aquí no me voy a llamar Isis, aquí no me voy a llamar Osiris, aquí me voy a llamar Quetzalcóatl. Aquí soy tu dios y llámame como quieras, a mí me da igual el nombre, el que me quieras poner. Recuerda que soy tu dios y estoy viendo algo parecido a lo que es el Septeti allá en Egipto, que no tengo idea de si aquí en Teotihuacán haya como algo por el estilo en donde los dioses caminaron junto con los mortales, y yo, tu dios, Quetzalcóatl, te digo a ti, construye esta pirámide así, y ellos diciendo, oh sí, mi dios, lo voy a hacer, siguieron instrucciones de los mismos seres que construyeron allá, construyeron acá, alinearon para sus propósitos. Y sin embargo, la cultura, por ejemplo, la cultura en Latinoamérica, sí manifestó y reflejó mucho más la evidencia de seres del cielo. Del cielo. Ellos, claro que sí, mencionaron muchísimo que ellos, sus dioses, eran seres del cielo. Entonces, a lo mejor en Giza no se mencionó tanto como se mencionó en Latinoamérica. Y ellos sí reflejaban, y en sus esculturas y en sus figuras, trataron de establecer muchas representaciones de estos seres. Y eso es lo curioso. Digo, es una de las teorías más interesantes, en que las pirámides pues fueron utilizadas como dispositivos de energía, y que también estas estructuras podrían haber sido capaces de generalizar y canalizar tanto energía cósmica. Y esto explicaría por qué algunas personas sienten esa sensación especial o curativa cuando las visitan. Sí, ¿verdad? O sea, que existe. Sí. Por ejemplo, también vamos a hablar de la pirámide de Chichén Itzá, cuando baja la serpiente emplumada en ciertas fechas. Sí. O sea, neta, digo, son acontecimientos muy fregones, la verdad, que dice, chin, ¿cómo para esos tiempos? La neta, bueno, nosotros que tenemos una tecnología mucho más avanzada y desarrollada en la actualidad, que nosotros a lo mejor ahorita ya lo utilizaríamos como con herramientas de inteligencia artificial o cosas así, pero parece entonces que sepan que efectivamente en esa fecha, en esas horas, van a generar ese tipo de efecto visual en el que parece que una serpiente va bajando. Es hermoso, de verdad. Cuánto conocimiento para llegar a esa conclusión, ya sea propio o de los seres del cielo, no sé, pero es un hecho bien fascinante, y que esté conectado con la energía que emites tú, que emite la tierra, que todo, y que puedes obtener para tu beneficio. Y es lo que te decía, no le podemos quitar como el crédito al humano, pero sí es como el apoyo, o no el apoyo, como
el darte los elementos coordinación necesarios para que tú lo desarrolles. O sea, porque no te lo estoy haciendo yo. Tú lo vas a hacer, pero yo te voy a apoyar o a dar como auxilio para que lo realices. O la neta, ellos estaban mucho más avanzados que nosotros, o nosotros en nuestra confort, comodidad o cosas así, no hemos querido crecer, porque si estas generaciones, con lo que tenían y lo que contaban, desarrollaron ese tipo de cosas, ¿qué harían hoy en día? ¿Y por qué nosotros no lo hemos podido realizar ni avanzar, a pesar de que tenemos tecnología mucho más avanzada? Que obviamente ahorita para generar unas pirámides así, pues lo podríamos realizar metiéndonos a internet, buscando localización así, tenemos las herramientas, pero para esa época, te digo, realmente el apoyo del fenómeno no humano hasta el día de hoy no son aceptadas por la comunidad científica en su totalidad, pero tampoco han sido descartadas. ¿Por qué? Porque no cuentan elementos. Que ya empiezan a destapar que los archivos desclasificados y miren lo que encontramos. No sabemos qué son, pero ahí están. Como que no queriendo la cosa te meten ahí. La NASA ya lo hizo. La NASA, que está inundado de científicos, astrónomos, físicos, biólogos, astrofísicos, astrobiólogos y todo ese tipo de cuestiones, ya lo está empezando a hacer. Entonces, ahí está empezando la semillita y que alimenta cada vez más nuestras teorías. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Seres del cielo? ¿Sí? ¿Faraones? ¿Solo los humanos? Cuéntenos en la cajita de comentarios, en las encuestas en Spotify. ¿Qué creen? ¿De verdad fueron Isis y Osiris? ¿En realidad es Quetzalcóatl? ¿Quiénes fueron en realidad? Pues ahí déjenos sus comentarios. Yo creo que la historia realmente está llena de misterios y preguntas que aún no tenemos respuesta, y es emocionante pues creer en la posibilidad de que hay algún tipo de auxilio de seres no humanos o extraterrestres y que hayan tenido un papel para la creación de estas pirámides. Pero como siempre ustedes tienen la última palabra y los invitamos a que nos dejen en los comentarios qué piensan. ¿Creen que realmente fue un suceso 100% humano? ¿Creen que hubo ayuda de seres de otro planeta? ¿O qué creen que haya sucedido y por qué están tan perfectamente desarrolladas, alineadas y cuentan con muchos campos de energía estas pirámides? Creo que es válido. Y lo más importante, ¿por qué no han regresado a compartirnos de su conocimiento? ¿Por qué no han venido a decir, ¿saben qué, humanitos? Segundo round. Aquí pues tienen ese conocimiento, construyan cosas, hagamos cosas chidas, hagamos una sociedad y nosotros a fuerza, sí, chido, vamos, adelante. Pues ¿por qué sí, no? Es que sí vinieron otra vez, por eso se hizo la desclasificación del fenómeno ovni. Pero, mana, o sea, si para te pones construir a ver, cosas enormes, cosas grandísimas. Porque ya hay conflicto de intereses. Con masas. Ahora ya se hizo a través de los gobiernos. ¿Por qué nada más a los presidentes y a los gobiernos y a todo eso? Todos los demás también queremos saber, queremos compartir, queremos asombrarnos de todo esto. Pero es lo que hablamos la otra vez. Es lo que hablamos la otra vez. Ellos dijeron, o sea, por ejemplo, si hicieron las bases, o sea, las bases militares que tenían intervención de fenómeno ovni, como Área 51, la base de Dulce. Se dice y se menciona que hubo un convenio donde hubo abducción de personas mediante la autorización de gobiernos para fenómeno experimental a cambio de conocimiento. O sea, sí se ha desarrollado, por algo se hizo la desclasificación hoy en día, por algo se hizo la aceptación hoy en día, por algo sí hubo un avance tecnológico aproximadamente del 2000 a la actualidad muy, muy avanzado, a diferencia de lo que había sucedido en los años 70, 80 y 90. O sea, creo que sí lo hay, más bien hubo acuerdos y que esos acuerdos los hicieron para que, por ejemplo, la sociedad estuviera como en cierta medida tranquila, que obviamente esas son teorías conspirativas y dormida, que no podemos comprobar. Decir. Dormida quieren a la sociedad. Porque hasta esta época se desclasificó un fenómeno ovni, porque ahorita ya se reconoce. Así es. Cuéntenos, ¿qué opinan en los comentarios? Si les gustó el episodio, esperamos que sí les haya gustado. A nosotros nos encanta conspiranoiar con estas cosas en Egipto, aquí en Teotihuacán y todo ese tipo de cuestiones del fenómeno ovni. Y muchas gracias por estar aquí en un episodio más de Misteria. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye. Adiós.